Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y vamos a comenzar el noticiero con un tema que está en boca de todos, familia. El fiscal especial Jack Smith solicitó en un documento de 6 páginas desestimar los casos en contra del presidente electo Donald Trump por intentar, supuestamente, revertir el resultado electoral del 2020 y, por otra parte, por retener documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago. De acuerdo con los argumentos del señor Smith, la posición del Departamento de Justicia es que la Constitución requiere que este caso sea desestimado antes de que el acusado tome posesión del cargo. Pero para entender un poquito más qué es lo que pasó y qué es lo que pudiera pasar, nos acompaña Rafael Peñalver, el abogado constitucionalista al que damos la bienvenida y nos acompaña en el estudio. Señor Peñalver, abogado, muchas es gracias, un gusto Borja. tenerte con nosotros. Un gusto estar aquí. Abogado, ¿cómo interpretamos esta solicitud del fiscal especial Jack Smith de desestimar los casos contra Donald Trump? Eran 2. 2 y que lo podían haber llevado a la cárcel. Correcto. Por muchos años. Pero ¿qué pasa? El día 5 de noviembre, cuando el pueblo americano lo elige presidente, ahí terminan los casos. ¿Por qué? Hay una tradición, no es la Constitución, es una tradición del Departamento de Justicia, un memorándum que dice que un presidente cuando está sirviendo su cargo no puede ser procesado ni encausado. Por lo tanto, Jack Smith, antes de que llegue Trump el día 20 de enero, que lo hubiera desestimado de todas maneras el nuevo fiscal que él nombre, dice de buena fe, para demostrar que este es un país de derecho, pues vamos a respetar esa tradición del Departamento de Justicia y vamos a desestimar estos 2 casos. Pero lo hace diciendo, pensamos que los casos tenían mérito y lo estamos haciendo sin prejuicio. ¿Qué quiere decir sin prejuicio? Que en un futuro se pudieran volver a presentar. Al terminar Trump su periodo presidencial, se pudieran volver a presentar esos casos. Y ahí es donde vamos. ¿Qué posibilidades reales hay de que quizá estos cargos no se anulen por completo y que le estén esperando precisamente cuando acaben sus 4 años de presidencia? Teóricamente es posible, pero en la práctica es muy poco probable. ¿Por qué? Justicia demorada es justicia que nunca se hace. Y tú tienes aquí una situación donde hay estatutos de limitación que tienes que presentar los cargos antes de 5 años. No se sabe, porque nunca hemos estado en esta situación, si al parar el caso debido a la presidencia, si los estatutos se congelan y vuelven a estar vigentes dentro de 4 años. Porque si no, habrían prescrito. Exactamente, si no se hubieran prescrito. Claro, es que definitivamente nos estamos sometiendo a escenarios completamente nunca antes vistos en la historia de la democracia. La Constitución nunca pensó una situación como la que estamos viendo. Lo que pasa es que, abogado, claro, las personas que estén en casa dirán, pero a ver, un delito es un delito. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje envía esto sobre el sistema judicial de Estados Unidos, abogado? Horrible. Horrible, esto es como una luz verde y especialmente cuando tú le pones arriba de todo esto la decisión de la Corte Suprema que da inmunidad presidencial al presidente cuando está actuando en actos oficiales. Cuando tú le sumas eso y el memorándum de que no se puede procesar un presidente cuando está sirviendo su término, es una luz verde para que el presidente haga lo que quiera. Y el presidente Trump ha dicho muy claramente que él lo que quiere es almacenar todo el poder dentro del Poder Ejecutivo, dentro de la Casa Blanca, y tenemos el peligro de que se vaya a romper el balance de poderes, que es lo que mantiene a este país, la democracia de este país. Por lo pronto, el fiscal especial Jack Smith ya renunció, también parte de su equipo, así que, pues antes de que me echen, imagino que habrá pensado, me voy yo. Exactamente. Señor Peñalver, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre abogado. Un gusto, siempre es un gusto, de verdad, y gracias por acompañarnos en el estudio el día de hoy. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Ahora, cambiando de tema radicalmente, imagínense ustedes, por ejemplo, estar fuera de casa, haber escapado de una guerra y volver a su hogar. Es el caso a esta hora de miles de familias desplazadas en Gaza que van de regreso a su casa. Como ustedes saben, en el Líbano comenzó un alto al fuego entre Israel y Hezbollah. Es algo que va a tomar un tiempo, ya que Israel estará retirando sus tropas en los próximos 60 días, unos 2 meses, esperando que el ejército libanés tome el control de las regiones cercanas a la frontera para asegurarse, obviamente, de que Hezbollah no gane fuerza en este tiempo. Aún así, y a pesar de las advertencias de esperarse, la gente quiere volver a su hogar y es de entender. Es un tema que impacta al mundo, así que hemos invitado al experto en temas internacionales, Fausto Pretelín, para que nos cuente un poco más de su sentir. Bienvenido a la edición digital. ¿Cree usted que se recomienda a esta hora que la gente vuelva a casa, considerando que todavía hay militares en la zona? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, mire, el propio asesor de seguridad del primer ministro Netanyahu dijo el día de ayer que este acuerdo no alcanzaba para rendir seguridad o garantizar seguridad a las familias que regresen pues al norte de Israel, que es donde de alguna manera está el conflicto particularmente. Y eso, bueno, pues deja entrever que de alguna manera pues hay riesgos. Sin embargo, creo que las negociaciones son eso, negociaciones y un compromiso de cese al fuego. Paulatinamente el ejército del Líbano irá tomando posiciones y en ese sentido poco a poco se estarán retirando también los soldados de las fuerzas de Israel. Entonces, en pocas palabras hay riesgo, pero de alguna manera hay compromiso. Entonces, si la palabra es compromiso, hay que creer. Hay que creer, pero ¿cómo le creemos a una entidad que es terrorista como Hezbollah de que realmente va a mantener su palabra y que en este tiempo no va a aprovechar para reagruparse y tomar fuerza? Bueno, ahí debe haber una negociación entre el gobierno del Líbano y las fuerzas de Hamas. Es decir, el Líbano, el gobernante, el primer ministro, también debe de tener pues, la enorme preocupación de que el país es un estado fallido, que han habido ya 4,000 muertos en las últimas semanas y que de alguna manera no le conviene que su país esté de alguna manera prolongando una guerra. Y yo creo que en ese sentido sí tiene elementos políticos para tratar de desactivar el interés que tiene Hamas, porque si Hamas vuelve a atacar, significaría que el Estado es completamente fallido, habla del Líbano, y en ese sentido, bueno, pues ya, a ver, hay que recordar que étnicamente ya hay menos cristianos en Líbano, hay más musulmanes, hay más vínculos con Irán, y ese es el gran problema de esa región. También considerando que en las últimas semanas han perdido a altos mandos y nos quedan 20 segundos. ¿Cree usted que un cambio de poder ahora en Estados Unidos en enero que tome posesión el presidente electo Donald Trump podría cambiar este panorama o se mantendrá igual? Radicalmente se puede cambiar. Creo que esta decisión de cesar fuego fue un regalo, un obsequio que le da Netanyahu al presidente Biden de despedida, de agradecimiento, pero a partir del 20 de enero podría cambiar todo. Bueno, pues esperemos que todo sea para bien. Fausto Pretelín, como siempre, es un gusto conversar con usted, experto en temas internacionales. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas tardes. Hasta pronto. Y escucha esto, porque la empresa Walmart ha anunciado cambios drásticos en sus políticas de diversidad, tal y como exigían algunas organizaciones ultraconservadoras. La compañía, escuche bien, cerrará su centro de equidad racial, abandonará el índice de inclusión de la comunidad LGTBQ+, y dejará de priorizar por raza y por género para contratar a sus empleados. La empresa asegura que así fomenta un sentido de pertenencia, pero los cambios han generado mucha controversia en medio del debate sobre inclusión empresarial en nuestro país, aquí en Estados Unidos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. El premio a las mejores zapatillas del año podría
creación de un latino. Y hoy vamos a conocer la historia inspiradora del joven que, escuchen, basó esa importante colección en los hijos de inmigrantes. Y precisamente con ese mensaje tan motivador de su empresa, consiguió la atención de grandes compañías deportivas. El joven se llama Daniel Bueso y nos acompaña aquí en la edición digital. Así que, Daniel, bienvenido. Qué gustazo de verdad que nos puedas acompañar aquí en la edición digital. Cuéntanos cómo fue que una empresa como Nike pues te contactó para que hicieras esta colección. Gracias. Son ya 3 años en plática con Nike hablando de esta colaboración y yo creo que lo que lo ha juntado es la comunidad que hicimos con Kids of Immigrants, representando las historias de nosotros de primera generación viviendo acá y diciendo esas historias de nosotros, cómo crecimos. Y para mí, yo soy hondureño, pero nací en Nueva York, y teniendo esas dos culturas de los padres míos de Honduras, pero creciendo en Nueva York, es algo distinto que quería decir con las historias que hacemos y con la ropa que también diseñamos. Y precisamente eso te quiero preguntar. Cuéntale un poco a la gente en qué consisten estos diseños y precisamente dónde te vas inspirando para crear cada uno de ellos que están pues basados en los niños inmigrantes. Sí, para mí, yo creo que la ropa y la moda que siempre me ponía cuando estaba creciendo y de joven, y todavía me pongo muchas de estas marcas, representaban a los americanos, pero nunca me sentía que representaba la historia americana mía. Ahí, cuando empezamos, como un hoodie de nosotros, empezamos la ropa de línea y representando a los inmigrantes, y queríamos poner la palabra inmigrante en una luz más buena, porque siempre cuando yo oía esa palabra en las noticias o en mi familia, siempre era una palabra que no se sentía bien, y queríamos poner una luz que los inmigrantes son los heroes de nosotros. Darle la vuelta y darle un significado muchísimo más valioso. Ahora, rápidamente quisiera que por último nos contaras dónde la gente puede conseguir estas precios y aproximadamente cuánto cuestan. Sí, tenemos cosas en el website de nosotros, en kidsofimmigrants.us, y empiezan cosas como de 30 como hasta 150. Los zapatos salieron hoy y esos son un poco más altos. Me encanta porque tenemos la primicia y yo sé que más de uno los van a apoyar y los van a adquirir. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por habernos acompañado, y que siga el éxito y siga representando tan bonito a toda esta comunidad. Gracias. Los hermanos Menéndez hablaron en público por primera vez después de 28 años y lo van a hacer frente a la Corte de Los Ángeles para pedir clemencia en los cargos de asesinato de sus padres. La petición de habeas corpus incluye nuevas pruebas, como las alegaciones de un antiguo miembro de la banda Menudo que reveló el año pasado que fue violado por José Menéndez, el padre de los hermanos, y la segunda prueba es una carta que Eric Menéndez escribió a su primo 8 meses antes de los asesinatos, en la que detallaba los presuntos abusos de su padre. Para conocer más sobre lo que puede pasar en la corte el día de hoy, vamos a conectarnos con el abogado Jorge Montes. Abogado, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, qué escenarios pueden presentarse hoy tras la declaración en la corte de los hermanos Menéndez. Borja, desafortunadamente hoy no creo que va a suceder mucho, pero sí van a suceder grandes cosas en el futuro próximo. Por hoy, lo que el juez va a hacer es, sin duda, continuar el caso, porque el nuevo fiscal de Los Ángeles ha pedido tiempo para revisar el expediente y él ha dicho que no va a negarles ni a aceptar la petición de ellos sin antes haber visto y estudiado el caso meticulosamente. Y es un caso de muchos años, inmenso. Va a tomarse muchos más, tal vez meses para estudiarlo, y él no entra en su puesto hasta el mes próximo. De manera que falta todavía bastante tiempo
hoy no creo que va a suceder mucho. Por eso, abogado, me gustaría preguntarle, porque el entrante fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha dicho, como usted muy bien ha recordado, que quiere examinar cuidadosamente las pruebas antes de tomar cualquier decisión. Mi pregunta para usted sería, ¿cree que va a recomendar una nueva sentencia de la misma manera que lo hizo el fiscal saliente, el señor Gascón? Bueno, eso sería muy interesante porque una de las razones que ganó el señor Hochman en su carrera en contra del señor Gascón en su campaña es de que él dijo que iba a ser mucho más duro y más rígido en la ley que lo que fue Jorge Gascón. De manera que vamos a ver si va a ser más duro con los Menéndez también. A la vez, también hay mucha presión de parte del público y celebridades y aún el gobernador parece simpatizando un poco con estos muchachos. Quiere decir que tal vez sí ceda. Ahora, me hago una pregunta, la verdad, y me gustaría ver qué opinas sobre este tema, porque ¿tú crees que ha ayudado que la historia de vida de estos hermanos haya tenido un protagonismo único tras el éxito de la serie, del documental? ¿Qué piensas tú? Sin duda, Borja, todo esto ha sido una presión impresionante sobre el fiscal, sobre el juez sin duda, sobre el nuevo fiscal, sobre el gobernador. Llevan 3 series, si no me equivoco, una en Netflix, otra en YouTube, varias y otra en Peacock. Todo eso es presión, las redes sociales se están ardiendo con todo el mundo preguntando por qué no liberan a estos muchachos. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede tras la corte de hoy y tras la corte del próximo 11 de diciembre. Hay que estar muy al pendiente y, por supuesto, volveremos a hacer conexión con usted, abogado Montes. Gracias por su tiempo. Y señores, en otros temas hay que decir que, pues sí, lamentablemente México amaneció con la triste noticia del fallecimiento de una de las actrices, grandes actrices y consideradas precisamente pues como la última diva de la época dorada del cine mexicano, y con ello me refiero a Silvia Pinal. Ella falleció este jueves a los 93 años tras una semana hospitalizada por complicaciones médicas. Familiares, amigos y colegas expresaron su conmoción y por supuesto que también su tristeza. Nuestro compañero Eduardo Meléndez desde la Ciudad de México nos cuenta lo último de su partida. Adelante, Eduardo. Ailén, amigos de Edición Digital, a todos muy buenas tardes. En efecto, transmitimos desde el exterior de la agencia funeraria donde se encuentran los restos mortales de la querida actriz, productora, amiga, señora Silvia Pinal. Aquí se espera que acudan pues gran cantidad de compañeros de la comunidad artística para darle el pésame, para acompañar a Alejandra Guzmán, a Silvia Pasquel y a Luis Enrique, incluso también algunos de los nietos que aquí se espera estén presentes. Algo muy importante, tenemos que recordar qué fue lo que sucedió, pues aparentemente doña Silvia Pinal estaba a punto de ser dada de alta de este hospital, sin embargo, posteriormente vinieron complicaciones en cuanto a su salud y después su lamentable deceso. Miren, esto fue lo que nos platicó quien fue asistente de la señora Silvia Pinal durante 30 años, la señora también Efigenia Ramos. Escuchemos qué fue lo que sucedió antes y después de este lamentable deceso. La verdad fue un proceso bastante largo. Cuando ayer ya veníamos para acá y de repente ya no nos la pudimos traer. Empezaron ya los homenajes en lo particular, también en lo personal, por parte de la gente que tanto disfrutó del trabajo de la señora Silvia Pinal, que durante 70 años pues se entregó al espectáculo y al entretenimiento. Eduardo, muchísimas gracias. Y bueno, como dato adicional, llama la atención que la muerte de Silvia Pinal se une a una lista de personalidades que también perdieron la vida, curiosamente un día 28. Entre ellos Armando Manzanero, José José, Juan Gabriel, Chespirito y Manuel el Loco Valdés. Además, la carroza en la que fue trasladada es la misma en la que se trasladaron los cuerpos de José José y Chabelo. Descansa en paz. Y además una familia de Maryland está pues destrozada absolutamente después de que su querido perrito Shih Tzu fuera capturado por otro perro más grande a pocos pasos de su casa. ¡Qué horror! El ataque quedó captado en cámara. Su perro Coco salió de paseo con su padre cuando un perro se acercó y arrebató al Shih Tzu de 12 añitos. Pusieron carteles por todo el vecindario y buscaron sin descanso. Los dueños de Coco temen que el perro todavía esté suelto y en lugar de robarse un perro pequeño, pueda también robarse un niño.
mucho cuidado con eso. Y hasta ahora se conocen más detalles del arresto de una influencer acusada, escuche bien, de robar mercancía en Target, pero ¿qué creen? Admitió su delito en TikTok. La policía de Florida dice que Marlena Vélez, quien tiene casi 300.000 seguidores, publicó un video titulado Un día en mi vida como mamá. Bueno, pues la hispana mostró cómo habría cambiado los códigos de barras en la caja de autopago usando uno falso con un precio más bajo. Pues definitivamente, si lo admites en TikTok, pues ahí está la detención. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.